Buenas noches, mi nombre es Edna Rocío Ordóñez, pertenezco al programa de Ingeniería Civil a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Los tres documentos sobre los cuales yo realicé mi análisis sobre investigaciones eh, fueron basados sobre geotecnia y geología en ingeniería civil. Uno de estos artículos es la simulación de pruebas de carga en pilotes. En este estudio, en esta investigación, básicamente lo que se hizo fue realizar unas pruebas de carga en una simulación utilizando herramientas tecnológicas como lo es un software. El software básicamente se le colocaron unos cálculos predeterminados, se le ingresó más información, ecuaciones básicamente, para hacer simular el programa, básicamente sobre un terreno con ciertas características ya como tal estipuladas. Y fuera de eso, poniéndole en la simulación cómo estaría viendo el comportamiento de un elemento estructural como tal. Entonces, esta investigación se empleó, pues como antes lo dije, un programa basado en el método de elementos finitos, las cuales las resultas conseguidas o los resultados de esta fueron hechas mediante pruebas de carga ejercidas a uno de los pilotes fundidos sobre material arcilloso y poroso en la ciudad de Brasilia. ¿Qué pasa en esta investigación? En esta investigación, como al hacerse una prueba y una simulación tecnológica, también se realizó en obra, como tal en campo. Entonces se realizó el pilote con las dimensiones correspondientes para ver el comportamiento que tenía tanto en el programa como en la vida real, qué pasaba tanto con el terreno como con su elemento estructural. Se realizó inicialmente una comparación entre el programa empleado para realizar las simulaciones y el campo real con pilotes a escala, seguido de verificar que tanto en el programa como en campo se presentan las mismas condiciones de reacción sobre cargas ejercidas, qué efecto traen sobre las estructuras situadas en medio de arcillas medianamente estables. El suelo, como lo dije inicialmente, tenía unas condiciones arcillosas con un nivel con un nivel de afectación por la inclusión de agua elevadamente. Entonces, básicamente, se realizaron los cálculos como tal de los esfuerzos que se pudieron haber evidenciado tanto en el programa, al correr el programa, como en la parte física. La ventaja de ver cómo corre un software con unas características para hacer cálculos como tal de ingeniería y de estructuras, simulaciones. La gran ventaja es que en este tipo de programas se ve el comportamiento como tal en conjunto de la estructura y no individualmente de sus elementos o materiales, o sea, aparte cómo funciona aparte el concreto o aparte como tal el acero, sino que todo es el comportamiento en conjunto. En cambio, en la parte como tal física, en obra, lo que se pudo evidenciar fue, obviamente, el comportamiento en afectaciones en la estructura, pero tanto primeramente en el concreto. Entonces, esto hace la diferencia como tal en el comportamiento y pues en base a esto era la investigación como tal.
El segundo análisis que se realizó básicamente fue sobre suelos parcialmente saturados. Un análisis se realizó. Se exponen simulaciones del comportamiento de la infiltración de agua en suelos parcialmente saturados, para los cuales este tipo de análisis se han venido realizando con mucho más frecuencia. Básicamente se han venido realizando muchos estudios, ya que es muy común que se encuentren suelos inestables y saturados por humedad. Para los cuales este tipo de análisis se realiza básicamente en 2 dimensiones y en una dimensión, para ampliar la perspectiva como tal del estudio, empleando el método de acoplo de infiltraciones como tal. La investigación se realizó en 2 partes. En la primera, teniendo como base un suelo uniforme, seguidamente de un suelo estratificado, el cual se encuentra formado con 2 horizontes distintos. Para las 2 partes que se modelaron, para los 2 tipos de suelo, se modelaron columnas unidimensionales con un espesor de 1 metro, y se tomaron distintos valores de intensidad de lluvia. El problema de infiltración de aguas en las estructuras es muy común, ya que se presenta cuando empiezan las temporadas de lluvias, lo cual genera fallas en los elementos estructurales de una obra de ingeniería, ya sea por las cantidades o por las prolongaciones de tiempo en el que llueve, lo cual no solo genera un daño en las estructuras, sino que también se presenta una parcial saturación de los suelos, por el cual se infiltran los mismos. Esto es un problema muy común en las zonas en donde llueve mucho, en donde básicamente el 70-80% del año llueve. Son unas zonas muy húmedas, y en el cual se realizan estudios en los suelos para ver el comportamiento en una estructura, y para la cual, al realizar y obtener estos estudios, poder realizar una estabilización del terreno como tal, que es una de las opciones la más obvia que se hace, estabilizar el terreno. Obviamente eso trae unos costos que deben estar previstos dentro de como tal el proyecto a ejecutar. Nuestra siguiente investigación y última trata de la variación de las propiedades mecánicas de arcillas alófanas en Colombia. ¿Qué son estas arcillas? Estas arcillas se producen en los lugares en donde existen como tal volcanes. Cuando hacen erupción o cuando hacen emisión de esa ceniza es transportada por el viento y depositada en los suelos. Obviamente, al ser depositada en los suelos, se sabe que estas cenizas tienen una composición química que, al depositarse en los suelos, obviamente va a cambiar como tal, tanto la composición química como las composiciones físicas de este terreno. A través de esta investigación que se realizó, aparte de realizarse el estudio, se tomaron muestras, se analizaron en laboratorios respectivamente, para analizar los componentes químicos como tal del suelo, y posteriormente realizar una serie de ensayos establecidos para ver el comportamiento del suelo a ser sometido a cargas. Se pudo concluir en esta investigación que estos suelos son uno de los mejores para poder construir, ya que obviamente esa ceniza lo que hace es cambiar su composición y crear un suelo muy estabilizado, lo cual le da rigidez a la estructura. Es muy buena para trabajarla, para construir sobre ellas.
La semejanza que hay en estos tres artículos es que todos son comportamientos, o sea, la investigación lleva a ver los comportamientos del suelo en, en diferentes, eh, en diferentes tipos o en diferentes tipos de comportamientos debido a su entorno. Cómo el entorno cambia como tal el terreno. Las diferencias obviamente en estos tres documentos fueron los métodos de investigación, ya que en unos pudimos ver usar la parte tecnológica, los software, en otras pudimos ver lo que son los ensayos en laboratorio para la obtención de resultados y en otra lo que hicimos fue ver el comportamiento como tal de los elementos estructurales puestos en obra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo ver básicamente a escala real, pues como dice el documento, hicieron una serie de columnas a escala real, se colocaron en el terreno a estudiar y obviamente aparte de yo tener unos resultados en laboratorios, los tenía también viéndolos, midiéndolos de la parte de método científico, que es hacerlo y estar viendo. Esta es la conclusión de mi tema. Agradezco mucho su atención y muchísimas gracias.